poco cansaditos, espero no aburrirlos mucho, entonces me voy un poco rápido. Y bueno, mi trabajo en sí es, como dicen los compañeros, hay una especie que también va a ser afectada, que van a ser precisamente los humanos, ¿no? Entonces, como economista, lo que trato de hacer es investigar cómo el cambio climático nos va a afectar en cuanto a aspectos socioeconómicos, que puede ser el ingreso, pobreza, desigualdad, ¿no? Entonces, el objetivo del trabajo es estimar los posibles impactos del cambio climático sobre la economía de las 5 regiones rurales de México, considerando las especificidades del campo mexicano. Si bien mi compañero agrónomo sabe que el campo mexicano tiene características muy peculiares, ¿no? No son los productores de maíz, por ejemplo, no se comportan como los productores americanos, ¿no? Que son prácticamente que se dedican a la comercialización, más que nada son de subsistencia. Entonces aquí en este trabajo lo que yo trato de hacer es modelar de la manera más realista el comportamiento de ese tipo de hogares, que son los productores pequeños, y es un trabajo preliminar porque tengo aún algunas otras ambiciones. En este caso solamente estoy considerando fallas en el mercado del maíz, que los hogares se dedican a la autosuficiencia, pero también existen otro tipo de problemas, como es el hecho de que existen fallas en el mercado laboral, es decir, que hay desempleo, y esa parte no se ha modelado económicamente en los modelos que voy a tratar. Las 5 zonas que voy a considerar son la que dividen a la parte rural de México, es el noroeste, noreste, centro-occidente, centro y el sur-sureste. Bueno, ¿por qué es importante el trabajo? Primero que nada, la mejora metodológica que estoy pensando hacer va a ser interesante porque te va a dar resultados más realistas, y además no solamente va a servir para analizar impactos del cambio climático, también nos va a poder ayudar para analizar los resultados de políticas económicas o públicas, como podría ser incremento de programas sociales, disminución, por ejemplo, de Procampo, apoyo a la productividad, etcétera, ¿no? También otra cosa interesante que lo que he escuchado aquí, que como decía nuestro compañero, es que el cambio climático no nos va a afectar a todo México de forma igual, ¿no? Sino que va a diferenciarse por ciertas zonas. Entonces lo que estoy tratando de hacer aquí es que al dividir las regiones voy a meter diferentes choques en cada una de ellas, que es como más realista, ¿no? En el sentido de que no voy a decir como los modelos convencionales que dicen: ok, en México el cambio climático va a afectar negativamente, pero dicen que es para todo. Y yo aquí estoy utilizando estimaciones diferenciadas por zonas rurales. Además, también me permite considerar las diferencias agroecológicas, porque no es lo mismo producir maíz en el norte que en el sur. Y bueno, también las simulaciones o resultados que encuentre van a servir para hacer políticas públicas que vayan encaminadas a promover la adaptación al cambio climático. En cuanto a literatura, me voy rápido. Bueno, esta es literatura económica. El cambio climático se espera que modifique el clima, ¿no? Y como todos saben, la agricultura depende fuertemente de las condiciones climáticas. Entonces, estoy metiendo, la parte económica del cambio climático, por general se analiza que el detonante va a ser la agricultura, porque como va a ser afectada por el clima, y la agricultura genera ingresos importantes para los países, entonces es ahí donde se difunde todos los efectos, ¿no? Inicialmente, el cambio climático se analizaba con medio de funciones de producción, que podían ser estimaciones econométricas o resultados de experimentos en laboratorios. Ese tipo de técnicas son bastante sencillas. Tú dices: ok, tengo la producción de maíz, por ejemplo, analizo cómo lo afecta el clima y tengo un escenario de cambio climático, entonces veo cómo va a cambiar la producción en 2 periodos, ¿no? Entonces, el cambio climático va a afectarlo y puedes medir el cambio en los estados y atribuirle eso a la variación climática. El problema de este tipo de modelos es que no consideran adaptación. Si produces maíz, te quedas produciendo maíz para siempre. Existen otras metodologías, que es como el modelo ricardiano, que es una metodología econométrica, y aunque te permite considerar temas de adaptación, la adaptación es endógena, en el sentido de que tú sabes cómo va a afectar tus
ingresos el cambio climático, y sabes que el campesino o la gente hizo lo mejor posible para adaptarse, pero no sabes realmente qué fue lo que hizo, que pudo haber cambiado, por ejemplo, de cultivo, que pudo haber cambiado de actividad, o haber simplemente cambiado la matriz de insumos de la función de producción. Entonces, existe una mejora que son modelos estructurales ricardianos, que también son econométricos, y la principal característica de esto es que te permite estimar cómo van a cambiar las probabilidades de selección de los cultivos. Es decir, tú puedes saber si en México, en cierto periodo, va a aumentar la producción de maíz, bueno, la probabilidad de producir maíz, o va a reducirse, y también el resto de los cultivos. En cuanto a las limitaciones, es que tienen precios constantes, y también claramente si es un modelo econométrico puede haber problemas por variables omitidas, ¿no? Bueno, hay un tipo de modelos que son los modelos de equilibrio general aplicados, que vienen a resolver algunos de estos problemas que tienen las metodologías ricardianas, la estructura ricardiana, que la característica principal de estos modelos es que consideran precios y los vínculos intersectoriales que transmiten los efectos de cambio climáticos directos a través de la economía. En cuanto a los datos, tengo dos fuentes de información, que es la Encuesta Nacional de Hogares Rurales de México, que es una encuesta representativa de 2007, de hogares que habitan en localidades entre de 500 y 2.500 habitantes. Así es como definimos, o el INEGI define rural, ¿no? Y bueno, traigo los impactos directos del cambio climático en los rendimientos del maíz. Los consigo del trabajo de Sonder de 2013. Y bueno, la característica importante de estos resultados es que te obtiene qué va a pasar por el cambio climático, cómo se va a modificar la productividad del maíz, y él diferencia el maíz de riego y de temporal. Entonces, la parte interesante de sus estimaciones es que son súper detalladas, que es algo que yo he tenido problemas para encontrar este tipo de información. Existen varios trabajos que calculan cómo va a cambiar la productividad de diferentes puntos, pero cuando tú le pides los datos, pues como que no te los quieren entregar tan fácilmente, ¿no? Entonces, este punto son las que he conseguido, y espero que si consigo más, pues puedo hacer el análisis de robustez. En cuanto a la metodología, yo voy a utilizar lo que se llama modelo de equilibrio general aplicado y microeconómico, que son modelos que están basados en el modelo propuesto por Taylor en el 2005, y lo que voy a hacer es proponer un modelo para cada región, y además voy a correrlos en distintos tiempos, ¿no? El MEGAM, el modelo de equilibrio general aplicado, no es más que nada que tú tienes la población, ¿no?, de productores, de agentes rurales. Entonces lo que haces es dividirla en categorías o grupos y vas a modelar cada uno de ellos. En particular, a los productores tú vas a considerar sus características importantes, que es el hecho de que son unidades de producción que al mismo tiempo consumen. Y además también existen algunos tipos de hogares que tienen problemas al acceder al mercado, que se aíslan de él y solamente producen de autoconsumo, que es algo bastante común en el campo. Si los mercados funcionan correctamente, entonces la decisión de cuánto producir y de cuánto consumir por los hogares agrícolas se basa con lo que son los precios del mercado. Sin embargo, si existen fallas en los mercados, por ejemplo, del maíz, a estas fallas me refiero con, por ejemplo, el hecho de que tú vives en una parte muy alejada y tienes que ir hasta no sé dónde, a un pueblo cercano, a vender tu maíz, pero pues, el transporte, los costos de transporte son demasiado altos que tú dices, no, pues no vale la pena ir a venderlo hasta el pueblo contiguo, ¿no? Entonces lo único que hago es, voy a producir, pero solamente para mí, para el consumo mío y de los animales. Entonces, en el caso de que pase este tipo de problemas, las decisiones de producción y de consumo es tomada por los hogares con base a un precio que no es el de mercado, sino es un precio endógeno al que se le conoce como el precio sombra.
Aquí, bueno, los modelos que hasta ahora se han hecho han considerado solamente fallas en el mercado de bienes, pero yo estoy pensando también considerar el hecho del desempleo que genera también que los hogares produzcan con puro trabajo familiar, que es algo bastante también común. Estoy considerando o dividiendo la población rural en 5 tipos con base a lo que es la propiedad de la tierra. Los hogares sin tierra se dividen entre los que la arriendan para producir, los no productores, y los hogares con tierras con base al tamaño de los predios que cultivan. Un modelo de equilibrio general se define por 3 bloques de ecuaciones, que es consumo, producción y cierres de mercado. En cuanto a consumo, asumimos que los hogares tienen preferencias tipo Cobb-Douglas y sus ingresos vienen por la renta o el uso de sus factores de producción y por transferencias públicas o privadas. Aquí puede incluir, por ejemplo, las remesas. Además, como la teoría económica nos dice, el hogar maximiza su utilidad sujeto a su restricción presupuestal. En cuanto a la producción, yo dividí las posibles actividades económicas de los hogares rurales en el mayor número posible que pude. Me dieron 18 categorías. Aquí pues dirían, pues ¿por qué no dividiste más, no? El problema es que necesitamos matrices de contabilidad social para modelar, como insumo de los modelos de equilibrio general aplicados y microeconómicos, e incluir una actividad más de esta implica que esas matrices crezcan considerablemente. Entonces, en términos de procesamiento y de información consume bastante recursos. Entonces tengo 18 actividades y claro, el maíz lo estoy dividiendo entre de riego y temporal para poder introducir los choques. Asumo que la producción viene también por una función de tipo Cobb-Douglas y que se realiza mediante insumos intermedios y factores que pueden ser trabajo asalariado, capital rentado, tierra rentada y factores familiares. En cuanto a cierres de mercado, pues es la típica teoría económica. Suponemos que los precios son exógenos, excepto el de maíz de subsistencia, que tiene un precio sombra, por lo tanto aquí la oferta es igual a la demanda, y en las demás actividades puede haber déficit o superávit comercial. En cuanto a los mercados, suponemos que los factores propios son fijos, al igual que capital, y que los únicos que pueden variar o que se pueden mover entre actividades y hogares es la tierra rentada y el trabajo asalariado, por lo que existe un precio regional que iguala la oferta de trabajo con la demanda y la oferta de la tierra con la demanda de la tierra a nivel región. Lo que vamos a hacer es, tú tienes tus datos, tenemos el conjunto de ecuaciones, calibramos el modelo y reproducimos el año base. Entonces nuestro modelo nos tiene que dar los mismos niveles de producción, de consumo que en el año 2007. Ya que tenemos ese modelo, introducimos los cambios en productividad debidos al cambio climático y vemos cómo el modelo converge al siguiente equilibrio, y entonces los cambios entre los dos equilibrios van a ser los cambios asociados al cambio climático. El trabajo de Sonder muestra que el cambio climático va a afectar negativamente a estas 3 zonas, que es el sur-sureste, centro-occidente y noreste, y la centro y la noreste se va a ver beneficiada, y en menor medida lo que es la noreste. Bueno, en cuanto a los resultados preliminares, a partir de la matriz de contabilidad social que he construido, que son para cada una de las regiones, yo puedo saber cuál es el ingreso per cápita de los hogares. Entonces, si me fijo en la distribución por hogar, veo que los más pobres son los no productores, que por lo general son jornaleros, y tiene sentido. Bueno, eso es excepto para el sur-sureste, donde los más pobres son los pequeños productores, pero casi el ingreso de hecho es igual a los no productores. Y pues como era de esperarse, los más ricos son los que tienen más tierra. La región más rica es el noroeste y la más pobre es el sur-sureste. Bueno, entonces cuando ya introducimos choques de cambio climático, podemos saber cómo van a cambiar los ingresos de los hogares, y podemos ver que los que van a ser afectados en menor medida cuando la productividad se reduzca van a ser los que no tienen tierra, y de igual manera, si la productividad aumenta, los que van a recibir los menores beneficios son este tipo de hogares. Es interesante ver aquí que en cuanto a las regiones que van a ser afectadas, en el sur-sureste los que más van a ser afectados son los pequeños productores, en el centro-occidente los medianos y en el noreste los grandes.
Y bueno, aquí es interesante que entre todos los hogares, el que se va a ver, uno de los que van a ser más afectados precisamente son los pobres. Además, a nivel regional, vemos que la región más afectada es el sur-sureste, que es la más pobre, y la que se va a ver beneficiada en cierta medida es la noroeste. Y esto lo que va a generar es pues incrementos en la desigualdad de las dos regiones y también cambios considerables en pobreza. También podemos ver qué va a pasar con el maíz, por los efectos del cambio climático. Y tenemos que en todas las regiones que van a ser afectadas negativamente, la producción va a disminuir, y cuando va a ser afectada positivamente la productividad aumenta. Aquí es interesante ver estos hogares de subsistencia, que son cuando la productividad se reduce, su producción se reduce, pero se reduce en menor medida que los demás, e incluso en esta zona aumenta. Y eso es interesante porque está disminuyendo la productividad, y la teoría económica lo que nos dice es, pues debes de reducir tu producción. Sin embargo, como son hogares de subsistencia, se sienten que al ver que pues, hay pérdidas en su cosecha, tienen que cultivar más. Entonces son incentivos perversos que tienen que cosechar más bajo condiciones adversas. Y de aquí también se denota la importancia de considerar este tipo de fallas en el mercado. Bueno, también podemos ver qué va a pasar con el cambio excedente en la producción de maíz a causa del cambio climático. Vemos que los efectos van a ser correlacionados con la magnitud del choque, en forma que si es negativo se va a disminuir, si es positivo va a aumentar el superávit. Pero al final de cuentas, cuando uno considera el agregado, la reducción que se espera es del 31% en la producción, en el superávit, perdón, lo cual equivale a casi 360.000 toneladas. Y en cuanto a las conclusiones, como hemos visto, pues los efectos van a ser súper distintos en cada región y en cada hogar, ¿no? Entonces, políticas públicas no pueden ser la misma política para todo el país, primero, ¿no? Y si la haces, tampoco puedes hacer la misma política para cada región, sino que dentro de cada región tienes que considerar las distintas características de los hogares. Entonces, de aquí surge la necesidad de hacer modelos más micros que te permitan determinar más hacia abajo qué tipos de hogares son los más afectados. También el cambio climático va a ampliar las diferencias que ya existen entre las regiones rurales de México, y que cuando el cambio climático es negativo en la productividad, se espera que se reduzca la producción de maíz y se disminuyan los ingresos de los hogares que están en esas regiones, y que aunque va a haber efectos positivos del cambio climático en la producción, no van a ser suficientes para contrarrestar los negativos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.